En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como suele ocurrir en la vida normal y cotidiana, cuando un padre o una madre ve venir su marcha, normalmente reúne a sus hijos y les deja su testamento. No me refiero al testamento económico, sino su testamento espiritual. Les da consejos, les habla de la unidad, de lo importante que es que se quieran, que se respeten, que se ayuden, porque nada hace más feliz a unos padres que el que los hijos se amen y estén unidos. También lo mismo hizo Cristo. El Señor, antes de marcharse al Padre, reúne a sus discípulos y les deja su testamento espiritual. Y ese testamento espiritual se resume en estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad que Cristo pide no significa uniformidad. La unidad que el Señor pide para la Iglesia, para los suyos, es la unidad que respeta las legítimas diferencias, legítimas y necesarias. Nosotros como cristianos tenemos que intentar reproducir la vida trinitaria. ¿Y por qué tengo yo que reproducir la vida de la Trinidad, del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Primero, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y solo si imitamos a nuestro Creador y modelo, podremos ser verdaderamente felices. Pero en segundo lugar, porque Cristo tiene palabras de vida eterna y es el único que puede de verdad revelarnos aquello que nos va a hacer felices. Por eso tenemos que imitar la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que siendo tres son una sola cosa. Unidad respetando las legítimas diferencias. El dogma de la Trinidad nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son iguales en su dignidad, pero distintos en sus relaciones, como un padre o una madre que tienen varios hijos. A todos los hijos los quieren, pero con cada uno de ellos tienen una relación distinta, porque cada uno de ellos tiene caracteres y forma de ser distinta. Yo tengo la suerte de ser hijo de una familia de 6 hijos, y mi padre y mi madre siempre dice, cuando los hermanos nos reunimos, normalmente el primogénito, que suele ser uno que le gusta mucho chinchar a los demás, ¿a quién quieres más?, le dice a mi padre o a mi madre. Y ellos siempre dicen, nosotros queremos a todos por igual, pero con cada uno de nosotros tienen una relación distinta, lógicamente. Igualdad, mejor dicho, unidad, pero respetando las legítimas diferencias. ¿Y eso cómo se hace? Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que Él es el buen pastor y que por lo tanto Él es aquel que dirige a sus ovejas. Una oveja buena es una oveja dócil, que escucha, que sigue la voz de Cristo el buen pastor y que obedece. Como el mismo Cristo lo hizo. Cristo fue obediente a la voluntad del Padre y por eso se ofreció a Dios Padre para salvarnos, encarnándose y después muriendo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, un cristiano que quiere amar al Señor, que quiere ser fiel a Él, tiene que vivir esta virtud de la obediencia. ¿Y cómo sé yo lo que el Señor me pide? No podemos vivir la unidad si no somos obedientes. No podemos ser obedientes si no escuchamos. Y Dios te habla por multitud de instrumentos, pero hay algunos que son fundamentales. Primer instrumento del que el Señor se sirve para hacerte saber su voluntad, la palabra de Dios.
no es cualquier cosa, es palabra de Dios que ha sido escrita por unas personas, unos hombres, que inspirados por el Espíritu Santo escribieron aquello que el Espíritu les suscitó y que, dice el concilio, no pueden tener error en aquello que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Cometerán errores históricos? Pues pueden cometer errores históricos, que a lo mejor en lugar de Tito fue otro emperador u otro gobernador. Pueden equivocarse en esas cosas, pero no tienen error las Escrituras en aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Y por lo tanto, en eso tenemos que escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios, que nos habla y nos hace saber cómo tenemos que actuar, cómo hemos de vivir, cómo tengo que obedecer al Señor, qué tengo que hacer. Escucha su palabra, escucha el Evangelio. Desde hace muchos años, todas las Navidades, en torno a finales de diciembre, traemos aquí y vendemos una serie de libros que son el Evangelio de cada día, donde viene el fragmento de la misa de cada día que celebra el sacerdote y una pequeña interpretación que a mí me ayuda. Hay otros libros que a lo mejor yo los he leído y no me llenan, ni me sugieren, ni me dicen nada. La palabra de Dios sí, pero no la interpretación que hace el sacerdote o la persona que lo escribe. Estos que yo os propongo son libros que a mí me ayudan a crecer espiritualmente, que iluminan, por tanto, mi vida y mi fe. Lee todos los días la palabra de Dios y ya verás cómo te ilumina, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios y por lo tanto no pasa, es actual. Y el Señor se sirve de su palabra para tocarte el corazón. Y hay veces que hay personas que me dicen: Padre, es que he leído este Evangelio y parece que el Señor lo decía por mí. Claro que lo dice por ti y por cada uno de nosotros. Pero el Señor, que sabe lo que te conviene, también te ayuda a entender y a que comprendas que tienes que hacerle caso. Escucha su palabra, es decir, lee los Evangelios, lee la Sagrada Escritura. Dios te habla por medio de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, Dios te habla también por medio de la jerarquía. Y aquí es importante que seamos fieles a la tradición, pero también que, siendo fieles a la tradición, seamos capaces de percibir la novedad que el Señor nos quiere hacer ver por medio de los pastores y por medio de las circunstancias de nuestra vida. Lo que ahora muchos sociólogos católicos denominan signos de los tiempos, porque no es lo mismo la sociedad del Concilio de Trento, siglo XVI, que la sociedad actual. Hay realidades que en aquella época no existían y que, sin embargo, ahora la Iglesia tiene que abordar. Por ejemplo, el problema de la inseminación artificial o el problema de los métodos no naturales como control de la natalidad o el problema de los inmigrantes con todo el sufrimiento que conlleva para esas personas. Problemas que antes quizás no existían, ahora existen. Y la Iglesia, mediante el Papa y los obispos, tiene que afrontar el reto de dar una respuesta que ilumine nuestra vida para que sepamos cómo tenemos que actuar. Y no podemos vivir anclados tampoco en el pasado, siendo fieles a la tradición de la Iglesia, ese depósito de la fe, esa verdad que desde Cristo hasta nuestros días se ha transmitido, tiene que ser interpretada, actualizada, adaptada, no cambiando lo esencial, pero sí el lenguaje, a los signos de los tiempos. Y por lo tanto tenemos también que aprender a ver la novedad que el Señor nos transmite por medio de sus pastores y en concreto por medio del Santo Padre. Es por tanto tiempo ahora que le tenemos recientamente nombrado o elegido, es tiempo de rezar por Él y tiempo de confiar en Él, tiempo de confiar en aquella palabra que Cristo le dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. ¿Cómo tenemos que acoger al Papa León? No lo podemos acoger con reticencias, con sospechas, con temor. Hemos de acogerle
como hijos que somos suyos, hemos de acogerle con humildad. Hemos de acogerle con el deseo de escuchar lo que nos dice, de rezar por él para que el Señor le ilumine y él sea fiel a lo que el Espíritu le suscita, pero no con reticencias. No puedes pretender que León, el nuevo Papa, sea como fue San Juan Pablo II o Pío XIII o cualquiera de los que le precedieron, porque el Señor le ha elegido con sus dones, con sus talentos. Y por lo tanto tenemos que aprender a confiar en el Señor, que elige a Pedro y a sus sucesores, y que nos habla por medio de ellos, cuando en materia de fe y de moral nos intentan iluminar la conciencia. Escucha a Dios que te habla, por tanto, por medio del Papa y de los obispos, cuya palabra en materia de fe y de moral es la palabra de Dios que te ilumina. En tercer lugar, tienes que aprender a ver a Cristo que te habla por medio de los necesitados. Cuando una persona está sufriendo y te pide ayuda, es Cristo el que sale a tu encuentro y el que te pide que no eches la vista a otro lado, como ocurrió en esa parábola que él cuenta del buen samaritano, donde pasó un sacerdote judío y un experto en la ley y se marcharon sin socorrer al que habían apaleado. Y se marcharon, lo que es peor, justificados. No tenían mala conciencia, no habían hecho ningún mal. Sí, no le habían hecho ningún mal, pero tampoco ningún bien. Y sin embargo, dice Jesús, pasó por allí un samaritano que, viendo la necesidad de ese hombre, le socorrió. ¿Quién se comportó como prójimo? Aquel que tuvo misericordia. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Cómo sé yo lo que Dios me pide? ¿Cómo puedo vivir en unidad con Dios? No solo escuchando la voz del Señor por medio de su palabra o del Papa y los obispos, sino también levantando la cabeza, abriendo los ojos a la realidad de aquellos que sufren y me necesitan, pero que no tienen que ser solamente los pobres que no tienen que comer. Puede ser alguien en el trabajo o algún amigo o algún familiar que necesita algo de ti y es Cristo que te pide ayuda. Y por último, creo que en esta época en la que vivimos, donde tanto nos cuesta a veces escuchar, tanto nos cuesta a veces dejarnos interpelar por lo que nos dicen los demás, hemos de estar atentos a las críticas constructivas. Estas son las que más duelen. Porque, bueno, que un desconocido me diga algo, tiene un pasar. Quizás no le vuelva a ver. Pero que me lo diga mi esposo o mi esposa, que me lo digan mis padres o mis hijos, o que me lo digan mis amigos íntimos, escuece y duele muchísimo. Humildad. Es Cristo el que te habla por medio de esas personas que porque te quieren, te hacen una corrección fraterna. Quizás lo más fácil sería no decir nada, pero te lo hacen, esa crítica constructiva, porque te quieren. Y se arriesgan a que tu respuesta no sea una respuesta adecuada, pero porque te quieren, te tienen que decir lo que hay. No te van a dejar que como un ciego continúes tropezando y cayendo, porque no solo tú te haces daño, también haces daño a los demás. Por lo tanto, humildad. Humildad para escuchar las críticas constructivas que nos hacen y que no tienen como finalidad herirnos, aunque nos hieren si somos soberbios, sino que tienen como finalidad iluminarnos. Y es Cristo el que se sirve de esas personas que me aman para que sepa en qué tengo que cambiar, para que pida perdón, para que reaccione y por lo tanto luche por hacer aquello que construye la vida común y no que divide. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No se puede vivir en la unidad sin escuchar a Cristo que nos habla, aunque te duela, aunque escueza, aunque suponga salir, como dicen ahora, de tu zona de confort. Sé dócil a la voz de Cristo, que es el buen pastor. Solo Él, como dijo Pedro, tiene palabras de vida eterna. Que el Señor encuentre en nosotros la humildad y la docilidad a su voluntad que tiene derecho a encontrar en nuestra fe, en nuestro corazón. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.